Vamos a resolver ahora el problema número 28 y 29 de esta guía BUAP de ingreso a la preparatoria, ¿verdad? Y bien, el problema 28 del lado izquierdo dice lo siguiente. Si el promedio, también llamado media aritmética, del conjunto de datos 4, m, 6 y 10 es 7, ¿cuál es el valor de m? Ok, fíjense bien. El promedio también se conoce como media y más específicamente como media aritmética. Y les digo más específicamente porque cuando ustedes entren a la preparatoria y lleguen a ver probabilidad y estadística, se van a dar cuenta y van a enterarse de que no solamente existe la media que probablemente hasta este momento conozcan, que es la media aritmética, que no es más que el promedio de una lista de datos, ¿ok? También existen otras medias como media geométrica, media armónica, ajá, pero en este caso estamos hablando de la media que normalmente conocen, que es el promedio. Recuerden que la media aritmética o el promedio se representa con una X y una rayita en la parte de arriba. Para aquellos que no lo sabían, si en un ejercicio les piden que calculen esto, se refiere a que tienen que calcular el promedio o la media aritmética, que es lo mismo, ¿sale? Ahora, ¿cómo se calcula una media o cómo se calcula un promedio? Pues recuerden que es bien fácil, recuerden que, acuérdense de sus parciales, mis chavos, cuando se ponían ahí a competir con su compañerito, con su crush, ¿verdad? De, oye, ¿cuánto sacaste de promedio? No, pues yo saqué 4, cabrón. Y ella dice, no, pues yo te gané, saqué 3.1, ¿no? Y órale, ¿no? Así como buscando quién tuviera el promedio más bajo, ¿no? Chis infelices, pero bueno, en fin, ya, vamos a portarnos serios, ¿no? Entonces, ¿cómo calculaban el promedio? Pues era muy sencillo. Yo sumaba todos los números, ajá. Si yo, por ejemplo, tenía 5 materias y cada materia tenía una calificación y yo quería saber el promedio de esas 5 materias, entonces sumaba las 5 calificaciones de esas materias y el resultado lo dividía entre 5. Y ya tenía yo mi promedio, así de fácil y así de rápido y sabroso. Ajá. Entonces, aquí el problema me está planteando que tengo un conjunto de datos que son solamente 4 datos. El 4, la M, el 6 y el 10. Obviamente esta M es un número y el problema nos pide averiguar qué número es. ¿Ok? ¿Qué número es? Lo que nos está dando de información son los otros 3 números, que uno es 4, otro es 6 y otro es 10. Y además nos está dando el valor del promedio ya de esos 4 números, que es un 7, ¿ok? Entonces, si yo quisiera sacar el promedio de estos 4 números, tendría que sumar los 4 números, 4 más m más 6 más 10, ¿ok? Y ese resultado lo tendría yo que dividir entre 4, porque son 4 números, para que entonces de promedio me diera 7, ¿de acuerdo? Para que de promedio me diera 7, ¿de acuerdo? Ahí está. Se formaría una especie de ecuación, ¿de acuerdo? Una especie de ecuación que yo tengo que resolver o que yo tengo que encontrar el valor de esa m, ¿ok? M es la incógnita, ¿ok? Entonces, sumo los 4 números, los divido todos entre 4 y eso me da el promedio que en este caso es 7. ¿Qué hago? Este 4 que está dividiendo lo paso a la izquierda multiplicando porque se pasa con su operación contraria. Por lo tanto, 4 por 7 o 7 por 4 me quedaría en la izquierda y del lado derecho me queda 4 más m más 6 más 10. 7 por 4 son 28, ¿de acuerdo? 7 por 4 son 28. Esto es igual a 4 más m más 6 más 10. Y podría seguir despejando la ecuación, mover estos 3 números a la izquierda restando, es decir, 28 menos 4 menos 6 menos 10, y eso va a ser igual a m. Haría la operación del lado izquierdo y obtendría m, ¿ok? Otra manera de verlo es decir, ok, esto es una igualdad,
lo que significa que lo que está del lado izquierdo tiene que ser lo mismo que lo que está del lado derecho. Si aquí en la izquierda tengo un 28, la suma de estos cuatro números también me tiene que dar 28. Si 4 más 6 son 10 y 10 más 10 son 20, ¿qué número le tengo que sumar a 20 para que me dé 28? Esa es otra manera de verlo y es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron entonces? Entonces, si aquí 4 más 6 son 10 y 10 más 10 son 20, pero aquí no debe de haber 20, debe de haber 28, para que sea lo mismo, ¿qué tengo que sumarle al 20 para que me dé 28? Pues le tengo que sumar 8. Por lo tanto, m vale 8 o debe de valer 8. ¿De acuerdo? Y así con eso garantizamos que si m vale 8, el promedio de esos cuatro números me dará 7, ¿sale? Y entonces 8 es la respuesta correcta de ese ejercicio número 28 que en tu guía está en el inciso A, ¿vale? Ahí está en el inciso A. Entonces, esa es la situación, así es como se resuelven los ejercicios, ¿ok? Así es como se resuelven los ejercicios. Entonces, bueno, ahí está el problema número 28 resuelto. Tiene que ver con la media aritmética, tiene que ver con el promedio. Creo que es un ejercicio bastante fácil de resolver. ¿Ok? Vámonos ahora con el problema número 29, que está de mi lado derecho. ¿Ok? Voy a leer un poquito, viene una gráfica, ¿de acuerdo? Y esta gráfica tiene que ver con las edades, ¿ok? Aquí son las edades, vamos a anotarle para que ustedes tengan un poquito de claridad. Se supone que tienen ahí su archivo a la mano de sus ejercicios, pero pues hay que anotar estos datos, ¿no? Son importantes. Entonces, nos muestra las edades de los miembros de un coro, de un coro universitario, de un coro de la universidad. Seguramente a lo mejor alguno de ustedes participó en algún coro en la escuela y cantaron Navidad, Navidad, dulce Navidad, ¿no? Pero, en fin. Entonces, esta gráfica me representa las edades de los alumnos o los miembros de un coro universitario. Entonces, des en cuenta que aquí maneja edades de 18, 19, 20 y 21 años. Y aquí me maneja el total de miembros, el total de personas que tienen esas edades. En otras palabras, aquí lo que tenemos que aprender a identificar o lo que tenemos que aprender a hacer es a leer y a entender las gráficas que se nos muestran, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí el problema 29, en la gráfica anterior se muestran las edades de los miembros del coro de una universidad y la pregunta es, ¿cuál es la moda de las edades? ¿Ok? En una gráfica o en una lista de datos, algunas de las cosas más importantes que les van a preguntar seguramente es lo que se conoce como media, que es lo que acabamos de ver, que es el promedio, la media. Además, les pueden preguntar la moda y les pueden preguntar otro dato importante que es la mediana, lo que se conoce como medidas de tendencia central, por si gustan investigarlo y aprender un poco más. En este caso les piden específicamente la moda. ¿Cuál es la moda? Y tiene un poco que ver el concepto con lo que normalmente conocemos como moda, ¿no? Esto está de moda, mira, aquello está de moda, mira, esta está a la moda, ¿no? ¿Y qué tiene que ver moda? Tiene que ver con lo que hay más, con lo que hay más, con lo que más se repite, con lo que más se ve, con lo que más aparece. Ajá. Entonces, en estadística, la moda es el valor, el dato, el número o los números o los datos que más se repiten, ¿ok? Esa es la moda. Entonces aquí es importante analizar nuestro gráfico porque a partir de ahí nosotros vamos a poder decir cuál es la moda de las edades. En otras palabras, cuál es la edad de estas cuatro edades que están registradas, cuál es la edad que más se repite. Que más miembros tienen esa edad, a eso se refiere. Entonces, analizando el gráfico, nos damos cuenta que el número de personas que tienen 18 años, el número de miembros que tienen 18 años son
10 miembros, porque hasta aquí está la altura de esta barra. 10 miembros tienen 18 años, ¿ok? Entonces lo voy a anotar por aquí. 10 miembros tienen 18 años. En el caso de la edad de 19 años, si vemos la altura del gráfico está aproximadamente en 25, ¿ok? Entonces hay 25 miembros, 25 personas que tienen 19 años, ¿ok? Luego nos vamos con la edad de 20 años. Si vemos la altura, está aproximadamente como por el 15. Entonces hay 15 miembros, 15 personas que tienen 20 años. Y finalmente hay 10 personas también que tienen 21 años, ¿ok? Entonces, si yo analizo ese gráfico, en este momento yo ya puedo saber con total precisión cuál es la moda, es decir, cuál es la edad que tiene más miembros, ajá, cuál es la edad que tienen más miembros. Y si yo observo las cantidades que les acabo de anotar aquí, 10, 25, 15 y 10, me doy cuenta que la edad que tienen la mayor cantidad de miembros de mi registro es 19 años, porque hay un total de 25 personas, que tienen 19 años. Ajá, entonces la moda es 19 años, la moda es 19. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 29 que se encuentra en su guía en el inciso B, ¿sale? Entonces es importante que analicen perfectamente la información que se les da en cada uno de los gráficos para poder encontrar la información o calcular la información que se les pida. Investiguen por favor medidas de tendencia central, cómo sacar la moda, la media y la mediana, ¿de acuerdo? Aquí no les pide la mediana, pero pues uno nunca sabe si se las puedan pedir o no, ¿vale? Entonces nada más para que se pongan bien truchas, ¿de acuerdo? Vámonos con otro problema, un problema muy sencillo, que es el problema número 30, ¿sale? Voy a borrar esto que tengo aquí y vamos a resolver el problema número 30, ¿sale? Ya casi terminamos estos primeros ejercicios de la guía. Vamos a seguir resolviendo más, porque lo que necesitamos es que practiquen y practiquen mucho. Problema número 30 dice, ¿cuál es el promedio en grados? ¿Cuál es el promedio en grados de los ángulos de un triángulo? Ok, ¿cuál es el promedio? Lo que nos pide el problema es el promedio. El promedio en ángulos, porque estamos hablando, el promedio en grados, perdón. Estamos hablando de ángulos. Los ángulos se miden generalmente en grados, por lo tanto nos pide un promedio en grados, ¿ok? Entonces, dice que nos pide el promedio de los ángulos de un triángulo. Ok. Promedio de los ángulos de un triángulo. Eso es lo que nos pide el problema número 30. Y está muy sencillo resolverlo. Solamente tengo que recordar ciertas cosas. Primero, un triángulo, cualquiera que este sea, tiene 3 lados. ¿Ok? Tiene 3 lados y por eso se llama triángulo. Porque tiene 3 lados y además tiene 3 ángulos. ¿Ok? Entonces tiene 3 ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Yo los escribo de esa manera. ¿Ok? Entonces, un triángulo tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Si yo quiero saber cuál es el promedio de los ángulos de un triángulo, yo necesitaría sumar la medida de mi ángulo A más la medida de mi ángulo B más la medida de mi ángulo C. Si yo quiero sacar el promedio, recuerden que promedio o media se simboliza así. Tengo que sumar la medida de los 3 ángulos y el resultado dividirlo entre 3 porque son 3 ángulos. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos sacando un promedio, solamente que ahora el promedio es de los 3 ángulos del triángulo.
Y ahorita ustedes se van a preguntar, oiga, profe, pero no nos dan la medida de ningún ángulo. ¿Cómo cojones le voy a hacer? ¿Cómo cojones le voy a hacer para calcular el promedio si no me dan la medida de los tres ángulos? ¿Qué hago, profe? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, a ver, mis chavos, aquí tienen que recordar de algo que seguramente les dijeron hasta el cansancio y que dudo mucho que no lo sepan. Y si no lo saben, sí me van a preocupar porque entonces significa que anduvieron jugando Free Fire toda esta temporada, ¿no? Hay algo muy importante que ustedes deben de recordar y que seguramente sí les dijeron. Sin importar el tipo de triángulo del que estemos hablando, todos los triángulos tienen esta propiedad. La suma de los tres ángulos, siempre me va a dar 180 grados. No importa que este ángulo mida 30, este 60 y este 90. La suma de los tres me da 180. No importa que este ángulo mida 110, este mida 20 y este mida 60. La suma de los tres me va a dar este 110, este 20 y este 50, ¿no? La suma de los tres me va a dar 180 grados. Ya ven, ya el crico también altera, ¿no? Entonces la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo me tiene que dar 180 grados. Eso significa que aunque no sepa la medida individual, la medida de cada ángulo en particular, yo sé que la suma de estos tres me tiene que dar 180 grados. Entonces son 180 grados que necesito dividir entre 3 para entonces tener el promedio de los ángulos de un triángulo, que es lo que me está pidiendo el problema. Por lo tanto, la media o el promedio, pues es 180 entre 3, me da 60 grados. Y ese es el resultado. Ese es el promedio de los ángulos de cualquier triángulo. Esa es la respuesta correcta del ejercicio número 30. En su guía esa respuesta está marcada en el inciso B, ¿vale? Entonces es un problema sencillo, más lo que estoy hablando que realmente el hecho de resolverlo correctamente, ¿de acuerdo? Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, compartan este video y estudien muchísimo más. Adiós.